¿Y si te dijera que en la última cena, el verdadero traidor no fue Judas? Quizás fue Pedro, todos los apóstoles, ¿o realmente fue Judas Iscariote? 3 opciones, 3 formas de entender la traición. Pero hay una cuarta posibilidad, una que no te han contado. Antes de entrar en materia, es necesario que borres la imagen que tienes en la cabeza y que abras la mente. Porque lo que hoy llamamos la última cena probablemente no se parecía en nada al famoso cuadro. Da Vinci pintó una obra maestra, pero tanto él como otros artistas cometieron errores enormes desde una perspectiva cultural e histórica. En un amplio salón, en la segunda planta de una casa, ubicada en el monte Sión, en Jerusalén, 13 hombres se van a reunir para hablar, compartir y cenar. Lo que sucederá en esa cena estremecerá los cimientos de la civilización y marcará profundamente las creencias, la fe y la espiritualidad de millones de personas. Son aproximadamente las 5 de la tarde del 1 de abril del año 33, y un rabí galileo se dispone a cenar en compañía de sus discípulos. Este rabí, que además es profeta, sabe qué va a pasar en las siguientes horas, y aunque ve que su futuro próximo está marcado por el dolor, el sufrimiento, la agonía y la muerte, no va a hacer nada para evitarlo. La última cena es uno de los eventos más importantes para el cristianismo. Representa un nuevo pacto, una alianza basada en un sacrificio. El sacrificio de Jesús de Nazaret. La comunidad cristiana conmemora la última cena y la sitúa el día jueves de la Semana Santa. Sin embargo, muchos historiadores y teólogos cuestionan esta teoría y creen que la última cena tuvo lugar un día antes. De acuerdo con la investigación del físico Colin Humphreys, la última cena ocurrió el miércoles. Él basa su teoría estudiando los calendarios usados por los evangelistas y en las discrepancias en el cálculo del tiempo. Mateo, Marcos y Lucas aparentemente usaron un calendario más antiguo del que usó Juan. El físico también concluye que todos los eventos relacionados con la última cena, pasión y muerte de Jesús, no pudieron haber ocurrido en un espacio de tiempo tan corto. Es prácticamente imposible que los interrogatorios y sentencias de las autoridades judías y romanas y la ejecución de Jesús hayan ocurrido en tan solo algunas horas de jueves a viernes. En casi todas las pinturas que representan la última cena, Jesús y los 12 están sentados en sillas, alrededor de una mesa larga de más de 8 metros, todos en el mismo lado. Los apóstoles parecen estar medio sentados, medio de pie, y todos miran al frente, como posando para una fotografía. Pero la realidad fue mucho más íntima y mucho más extraña para nuestros ojos modernos. En el mundo greco-romano del siglo I, nadie importante comía sentado en sillas, y la comunidad judía de la época no ignoraba esta costumbre. Lo normal era comer reclinado sobre un mueble que los romanos llamaban triclinium o triclinio. La palabra triclinio significa literalmente 3 lechos o camas. Eran 3 sofás o divanes dispuestos en forma de U, con cojines, alrededor de una mesa baja. Los comensales se recostaban sobre el lado izquierdo, apoyados en un codo, con los pies hacia afuera, y comían con la mano derecha. ¿Por qué sobre el lado izquierdo? Porque así, la mano derecha quedaba libre para llevarse la comida a la boca. Además, reclinarse sobre el lado derecho aumentaba el riesgo de atragantamiento. Esta disposición en U explica un detalle del Evangelio de Juan, que siempre nos ha parecido extraño. Juan escribe: uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y añade, él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es?
Si estuvieran sentados en sillas, eso sería físicamente imposible. Sería incómodo, invasivo, casi grotesco. Pero en un triclinio era completamente natural. Los comensales se recostaban en el sofá en orden. La cabeza quedaba al lado del pecho de la persona a la izquierda. Para hablar en secreto, simplemente se inclinaban hacia atrás y susurraban al oído de su compañero. Juan no estaba sentado al lado de Jesús. Estaba recostado sobre su pecho. Esto también le da un significado mucho más profundo al momento de la traición. Jesús dice: «A quien yo diere el pan mojado, aquel es». En la cultura de la época, compartir el pan mojado no era cualquier cosa. Era un gesto de amistad, de cercanía. Normalmente, el dueño de la casa lo hacía con el invitado de honor. Jesús moja el pan y se lo da a Judas. El traidor no estaba al otro lado de una mesa larga. Estaba recostado junto a él, comiendo del mismo plato, recibiendo el gesto de amistad más íntimo de la cena. Y segundos después, Judas salió a entregarlo. No olvidemos que esta reunión entre Jesús y sus discípulos era una cena. Y en una cena, lo lógico es comer. Entonces, ¿qué fue lo que comieron? ¿Cuál fue el menú de esa última cena? ¿Y qué estaban celebrando? Jesús y sus discípulos eran judíos. En la última cena celebraban la Pascua. El Pesaj, o la Pascua judía, es la celebración más importante para la comunidad judía. Conmemoran la liberación de Egipto, el fin de la esclavitud. El menú de esa noche debió incluir los siguientes alimentos: pan ácimo, un pan sin levadura que suele ser aplanado; cordero asado, que se consume con hierbas amargas o maror. Las hierbas amargas podían ser lechuga, escarola, rábano, endivia y diente de león. Aparte de los platos tradicionales judíos, también pudo haberse servido platos con influencia romana. En la mesa, probablemente también se sirvió pescado, guisos de lentejas y alubias, aceitunas, aceite de oliva, salsa fermentada de pescado, frutos secos, dátiles, higos, uvas y vino tinto, que solían aromatizar con miel y canela. Este pudo ser el menú que se sirvió en la mesa de esa última cena. En la última cena ocurren dos actos principales. Jesús lava los pies a sus discípulos. Jesús se levantó de la cena, se quitó el manto y, tomando una toalla, se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?». Respondió Jesús y le dijo: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después». Pedro le dijo: «Jamás me lavarás los pies». Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les explicó que si él, siendo maestro y señor, había lavado sus pies, ellos también debían lavarse los pies unos a otros. Este acto simbolizaba amor fraterno, humildad y servicio. La cena del Señor. Este es el acto principal. Jesús establece el nuevo pacto basado en su propio sacrificio y da origen a la Eucaristía. Entonces tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí». Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama». Ahora que sabemos qué alimentos se consumieron y qué actos se llevaron a cabo en esa última cena, sigamos analizando la verdad cruda que Jesús y sus discípulos vivieron en esa primera noche de Eucaristía y examinemos los detalles de la traición. Jerusalén estaba ocupada por el ejército romano.
Era la Pascua. La ciudad estaba llena de peregrinos. Y las autoridades judías llevaban días buscando cómo arrestar a Jesús sin causar disturbios. La última cena no ocurrió en un salón abierto y luminoso. Ocurrió en una habitación secreta, probablemente en la planta alta de una casa, con las puertas cerradas, con miedo. 13 hombres recostados en el suelo, en la penumbra, sabiendo que afuera los buscaban para enjuiciarlos, encarcelarlos y posiblemente ejecutarlos. Y en medio de esa tensión, Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. Ahora que sabemos cómo era esa mesa, quién estaba recostado junto a quién, y el peso que tenía compartir el pan mojado, ahora podemos entender por qué la traición fue tan brutal. Porque no vino de un extraño, vino de alguien que estaba comiendo del mismo plato. Recostado junto a él, recibió el pan de su mano. Ahora, analicemos las 4 opciones que proponemos, para profundizar en el acto de traición e intentar comprender los motivos del traidor o de los traidores. 4 hipótesis o probabilidades para analizar. Sí, la primera opción es obvia. El candidato que todos nombran, el que la tradición ha convertido en sinónimo de traición, Judas Iscariote. Pero lo que muchos no saben es que el nombre Iscariote esconde una pista, que cambia por completo cómo entendemos su motivación. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre qué significa exactamente Iscariote. Pero hay 2 teorías principales. La primera, Ishcariot, hombre de Keriot, un pequeño pueblo de Judea. Esto haría de Judas el único discípulo que no era Galileo, el único forastero en el grupo de los 12. La segunda, sicario, el de la daga. Los sicarios eran un movimiento radical judío, guerrilleros urbanos, que escondían dagas debajo de sus ropas y asesinaban a romanos y colaboracionistas. Para los romanos, terroristas; para los judíos, patriotas. Si Judas era un sicario, entonces su motivación no era el dinero. Los sicarios tenían acceso al dinero fácilmente. Eran muchos los revolucionarios que apoyaban su causa. El pago de 30 monedas de plata no era una motivación real. Pero la política y la revolución, sí. ¿Qué quería un sicario de un rabí galileo llamado Jesús? Quería un Mesías guerrero, alguien que liderara la revuelta contra Roma, que expulsara a los invasores, que restaurara el reino de David con espada y fuego. Y al principio, aparentemente, Judas creyó que Jesús era ese Mesías. Pero pasaron 3 años, y Jesús no empuñó ninguna espada. Predicaba de arrepentimiento, perdón, humildad y sacrificio. Hablaba de amor a los enemigos, de poner la otra mejilla, de un reino que no era de este mundo. Para un celote, esto era una traición en sí misma. Judas estaba experimentando un conflicto interno. Él sabía que Jesús era especial. Lo había visto hacer milagros, cosas imposibles. Entonces, ¿por qué no actuaba para liberar a su pueblo? ¿Por qué no lideraba la revuelta para ir en contra del Imperio Romano? Aquí está la teoría que cambia todo. Judas no entregó a Jesús por codicia. Lo entregó para obligarlo a actuar. En la tradición judía, el Mesías tenía que demostrar su poder. Si Jesús era realmente el elegido, cuando lo arrestaran desataría su gloria. Huestes celestiales descenderían, los romanos serían aniquilados. Y Judas estaría allí para verlo. Pero no pasó nada. Jesús no se resistió. No invocó legiones de ángeles, no usó su poder, simplemente se dejó llevar como un cordero al matadero. Judas no quería un Mesías crucificado. Quería un Mesías conquistador. Y cuando vio que Jesús no iba a ser ese guerrero, el remordimiento lo destruyó. El Evangelio de Mateo nos da un detalle colosal. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo:
he pecado entregando sangre inocente. Judas no se siente orgulloso, como el villano de cuento que ríe porque su plan fue un éxito. Judas se arrepiente, sabe que ha pecado e intenta devolver el dinero. Y después sale y se ahorca. Esta no es la actitud de un traidor frío. Es el gesto de alguien que calculó mal. Alguien que creyó que estaba haciendo lo correcto. Y se dio cuenta demasiado tarde de que había destruido lo que más amaba. Es importante tener en cuenta que los evangelios pintan a Judas de formas distintas. Mateo y Marcos lo presentan como un discípulo más que se corrompe. Lucas apenas le da importancia, pero Juan, el mismo discípulo que estaba recostado en el pecho de Jesús, es el único que lo acusa directamente de ladrón. Esto lo dijo, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Es Juan objetivo o hay algo más? Los estudiosos señalan que los seguidores de Juan, los que escribieron su evangelio, tenían una razón para demonizar a Judas. En el año 70, los celotes llevaron a Judea a la guerra contra Roma. Si Judas fue un celote, los seguidores de Juan no querían ser asociados de ninguna manera con Judas o su movimiento radical. Y luego está el texto más controvertido de todos. En 1970, en Egipto, se encontró un manuscrito perdido durante siglos, el Evangelio de Judas. Es un texto gnóstico del siglo II, prohibido por la Iglesia, condenado como herejía. Y en él, Jesús y Judas tienen una conversación muy distinta a la que conoces. Jesús le dice a Judas: «Pero tú los superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me viste». En esta versión, Jesús mismo pide a Judas que lo entregue. Judas no es un traidor. Es el único discípulo que realmente entendió quién era Jesús y aceptó el papel más difícil: ser el villano de la historia para que el plan pudiera cumplirse. Así que las preguntas en relación a esta primera hipótesis, a este primer candidato, son más complejas de lo que parece. Entonces, ¿fue Judas un traidor codicioso? ¿Un revolucionario frustrado que calculó mal? ¿O un aliado que aceptó cargar con la infamia por algo más grande que él? Las respuestas varían según qué texto leas y según qué lente uses para mirarlo. Pero hay otro candidato, uno que juró morir por Jesús esa misma noche, y que horas después lo negó 3 veces. Hablemos de Simón Barjona. La segunda opción, el segundo candidato, es el más inesperado, porque no fue un desconocido. No fue un forastero como quizás lo fue Judas. Fue el líder, el portavoz, el que Jesús llamó la roca sobre la que edificaría su iglesia. Sí, Pedro. La historia de Simón Pedro, o simplemente Pedro, no es de codicia, es de cobardía. Y posiblemente la cobardía duele más que la traición. Estamos en la última cena. Jesús acaba de decir que uno de los 12 lo va a entregar. Y luego añade algo que hiela la sangre: «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche». En otras palabras, Jesús le está diciendo a sus discípulos: cuando llegue el momento, todos van a huir. Todos me van a fallar. Y entonces Pedro, el impulsivo, el que siempre habla antes de pensar, responde: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Jesús insiste: «De cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pero Pedro no cede, suelta la frase que lo condena: «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Y todos los demás discípulos dicen lo mismo. Horas después, Jesús ha sido arrestado. Lo llevan ante el sumo sacerdote para un juicio ilegal, de noche, a escondidas. Pedro, que había dicho que moriría con él, está en el patio, pero no está reclamando justicia, no está enfrentando a los soldados, está
calentándose junto al fuego. Una criada lo mira y dice: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Y Pedro responde: «No sé lo que dices». Primera negación. Luego otra criada lo reconoce, y él jura: «No conozco a ese hombre». Segunda negación. Y ahora está usando juramentos, está sellando su mentira con algo sagrado. Finalmente, los que estaban allí se acercan y dicen: «Seguramente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo». Y Pedro, el que juró morir con Jesús, el que llevaba una espada en el huerto, el que le cortó la oreja a un soldado, comienza a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre». Tercera negación. En ese mismo instante, un gallo canta, y Jesús, que está siendo interrogado y golpeado, se da la vuelta y mira a Pedro. Lucas lo cuenta con un detalle devastador. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Una sola mirada, sin palabras, y Pedro sale y llora amargamente. Eso es lo que duele de Pedro. No es que no lo intentara, es que lo prometió todo y cumplió nada. Ahora, ¿es justo llamar traidor a Pedro? Algunos dirán que no, que fue miedo, que fue debilidad humana. Pero hay un problema con esa defensa. Los otros discípulos huyen, pero no hacen falsas promesas. Pedro habla, busca protagonismo, hizo promesas grandilocuentes, se puso por encima de los demás. Dijo: «Yo nunca te fallaré». Y cuando llegó la hora de cumplir, falló 3 veces. Y usó juramentos para negar que conocía a Jesús. En el mundo antiguo, las palabras tenían peso. Un juramento, una promesa, eran sagrados, y Pedro no cumplió con su palabra. No olvidemos que esta roca negó a su maestro, a su Señor, no una, sino 3 veces. Y aquí está la paradoja más fascinante de toda esta historia. Pedro falló, negó a Jesús, fue un cobarde en el momento crítico. Pero después de la resurrección, Pedro se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Y según la tradición, murió crucificado boca abajo, porque decía que no merecía morir de la misma forma que su maestro. Ese mismo hombre que negó a Jesús por miedo a una criada, décadas después enfrentó al Imperio Romano y prefirió la muerte antes que negar de nuevo. Llegados a este punto, la pregunta relevante no es: ¿fue Pedro un traidor? La pregunta verdaderamente importante es: ¿el hombre que falla, en el momento crítico, puede redimirse? Y eso es algo que solo tú te puedes responder a ti mismo. Pero hay otra opción, otro candidato. Judas entregó a Jesús, pero los 11 hombres restantes que dijeron creer y seguir a su maestro hasta el final, sin importar las consecuencias, simplemente desaparecieron. Y quizás el abandono silencioso es la traición más común de todas. Hablemos del grupo de los 11. Todos huyeron. Los evangelios son muy claros en este punto. No hay ambigüedad. Mateo dice: «Entonces, todos los discípulos le abandonaron y huyeron». Marcos dice lo mismo. «Entonces, todos los suyos lo abandonaron y huyeron». Las Escrituras dicen: todos, no algunos, no casi todos, simplemente todos. El Evangelio de Marcos añade un detalle casi cómico, si no fuera trágico. Un joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le agarraron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Un joven, probablemente Marcos mismo, estaba allí, cubierto solo con una sábana. Cuando intentaron atraparlo, soltó la sábana y escapó desnudo. Ese era el nivel de pánico. Era preferible huir desnudo, antes que ser identificado como seguidor de Jesús. Pero hay una posible excepción, y es crucial para esta historia. El Evangelio de Juan, escrito por ese mismo discípulo que estaba recostado en el pecho de Jesús, nos da un detalle que los otros evangelios omiten.
Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, de pie junto a ella, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Juan hace acto de presencia en la crucifixión y muerte de Jesús, y esto dice mucho de él como discípulo y como persona. Juan también desaparece cuando Jesús es arrestado y reaparece con las mujeres al pie de la cruz. No sería ilógico pensar que Jesús y Juan hubieran acordado un plan. Jesús, como hubiera sido normal, estaría preocupado por su madre, por María Magdalena y sus otras fieles seguidoras, y muy posiblemente le pidió a Juan que huyera, que no se dejara atrapar y que protegiera a las mujeres. Si esta teoría es cierta, Juan no es un traidor, no es un cobarde. Juan se convierte en ese discípulo fiel, que obedece, respeta y ama a su maestro. ¿Es justo llamar traidores a los 11 discípulos que huyeron? Algunos dirán que no, que fue supervivencia, que el miedo es humano, que no se puede exigir heroicidad a todos. Pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Por qué Juan apareció y acompañó a las mujeres? Juan no era más fuerte que los otros, no era más valiente por naturaleza. Era un pescador galileo como ellos. Pero Juan hizo acto de presencia, y los otros no. La diferencia no fue el valor, fue la cercanía. Juan era el discípulo amado, el que estaba recostado en el pecho de Jesús, el que había construido una intimidad, una amistad, a prueba de todo, que los otros, quizás, no tenían. Ese amor verdadero por su maestro lo sostuvo cuando todos los demás se escondieron. Esto nos lleva a una conclusión. ¿Judas entregó a Jesús por dinero o por política? Pedro lo negó por miedo. Y 11 discípulos huyeron por temor y supervivencia. ¿Y las mujeres? ¿Qué pasó con las fieles seguidoras de Jesús? Pues las mujeres no huyeron, no negaron, no entregaron. Las mujeres acompañaron a su maestro y sufrieron con él, sin promesas grandilocuentes, sin espadas, sin planes políticos, con mucho temor, con incertidumbre y dolor, pero firmes. Las mujeres simplemente se quedaron. Y eso lo dice todo. Sí, la tercera opción, ese tercer candidato, no es un nombre. Son 11 nombres. El candidato es el grupo de los 11 discípulos que dieron la espalda a su maestro. 11 hombres que huyeron y se escondieron y que la tradición ha intentado enmendar con el eufemismo, se dispersaron. Judas, Pedro, el grupo de los 11, 3 opciones, 3 candidatos, 3 formas de entender la traición. Pero hay una cuarta posibilidad, una que cambia todo lo que crees saber sobre la última cena, porque quizás Judas, Pedro, todos los discípulos, las mujeres y demás seguidores hacen parte de un plan. Entonces, ¿cuál es la cuarta opción? ¿Quién es ese cuarto candidato que traicionó a Jesús? La respuesta es: nadie. Sí, así como lo oyes. No hay traidor. Nadie quería traicionar a su maestro. Y aunque es una opción perturbadora, muchos historiadores y teólogos la han contemplado, pero al mismo tiempo la han silenciado. Porque, si es cierta, la institución de la Eucaristía podría ser distinta a lo que nos dice la tradición. Entonces, si no hubo traición, ¿fue todo un plan? Antes de encontrar una respuesta, analicemos los siguientes hechos. Jesús sabía que iban a matarlo. Lo había dicho claramente y anunció su propia muerte, por lo menos 3 veces. Jesús tenía el don de la profecía y tenía certeza del peligro al que estaba expuesto. Pero no huyó, no se escondió, no abandonó Jerusalén de noche y tenía tiempo suficiente para hacerlo y muchas personas que lo apoyaban. Tampoco pidió a sus discípulos que lo defendieran o pelearan por él. En el huerto de Getsemaní, cuando llegaron los soldados, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un hombre. Y Jesús
lo detuvo y le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que es necesario que suceda de esta manera?» Jesús confirma que es necesario que se cumplan las Escrituras y le exige a Pedro que se ciña a lo que está escrito. Ahora, volvamos a la última cena. Juan nos da un detalle que muchos pasan por alto. Y mojando el pan, lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Jesús no lo detiene, no le dice: «No lo hagas». No trata de hacerlo recapacitar, de cambiar de opinión. Jesús, prácticamente, le da una orden. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Judas sale inmediatamente a la noche, y los otros discípulos ni siquiera entienden qué está pasando. Algunos creen que va a comprar algo para la celebración. Hay un detalle en los textos originales en griego que se ha perdido en las traducciones, a través de los años. El verbo que usan los evangelios para la acción de Judas es paradidomi. Este verbo significa traicionar y entregar. La misma palabra, dos interpretaciones radicalmente distintas. Si Judas paradidomi a Jesús, ¿lo traicionó o lo entregó? Y si lo entregó, ¿lo hizo por su cuenta o formaba parte de un plan que el mismo Jesús había diseñado? En Hechos de los Apóstoles, Pedro, el mismo que había negado a Jesús, habla años después sobre lo ocurrido. Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habló antes acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pedro reconoce que la traición de Judas era parte de un plan profetizado. Alguien tenía que hacerlo, y ese alguien fue Judas. Esto no lo dice un evangelio gnóstico, no lo dice un texto apócrifo, lo dice el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. En la Biblia, que la Iglesia ha leído durante casi 2000 años. Aquí está la teoría que haría que todas las piezas encajaran. No olvides que Jesús tenía el don de la profecía, y sabía que tenía que morir para cumplir su misión. Pero alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Alguien tenía que entregarlo. Jesús necesitaba a alguien que diera el paso que iba a desencadenar todo. Pero ese papel no podía ser para cualquiera. Tenía que ser para alguien de extrema confianza, alguien que entendiera, alguien dispuesto a cargar con la infamia, para que la historia pudiera cumplirse. Y ese alguien fue Judas. Judas no era el traidor, era el aliado, el único que realmente entendió el plan, el que aceptó el papel más oscuro para que la luz pudiera brillar. Y por eso, después de entregar a Jesús, cuando vio que él no se defendía y que las legiones de ángeles no llegaban, entonces, y solo entonces, Judas comprende que Jesús realmente va a morir. Judas se arrepintió, y aunque sabía que esa era la misión asignada por su maestro, no pudo soportar el dolor y decidió quitarse la vida. Y el plan de Jesús siguió su curso. Él sabía que discípulo era el más indicado para proteger a su madre y a las mujeres que le siguieron. Jesús sabía que sus discípulos huirían y se esconderían, pero que aprenderían de esa experiencia, porque podía verlos como apóstoles en el futuro, preparados para evangelizar, amar, servir y para sacrificarse. Jesús no fue víctima de una traición, fue el arquitecto de su propio destino, y Judas fue su mano ejecutora. Ahora, es hora de responder. ¿Fue todo un plan? Eso depende única y exclusivamente de ti, y sin importar tus creencias o el culto que practiques. Si analizas lo que hemos expuesto, podrás sacar tus propias conclusiones. La última cena que te han contado es la de Da Vinci, hombres sentados en sillas, serenos, majestuosos,
posando para la historia. Pero la última cena real fue otra. Fue una habitación a oscuras, 13 hombres recostados en el suelo, comiendo con las manos, compartiendo el mismo pan, sabiendo que afuera los buscaban para ejecutarlos. Fue una noche de elocuencia y promesas, que se desmoronaron horas después. Una noche de miedo, traición, negación y abandono. Y fue la noche en que se decidió que alguien tenía que hacer el trabajo sucio, y ese alguien fue Judas. Aunque los textos antiguos nos dan versiones distintas, y las interpretaciones pueden ser subjetivas, hay algo que está completamente claro, algo que ningún evangelio contradice. La última cena tuvo 13 hombres, un rabí Galileo y sus 12 discípulos en una habitación. Las mujeres no fueron invitadas, pero unas horas más tarde, al pie de la cruz, solo un discípulo estaba presente. En contraste, varias mujeres estaban allí. Las mujeres acompañaron a Jesús. María Madre, María Magdalena, María la de Cleofás, Salomé y muchas otras mujeres, fieles seguidoras de Jesús, lloraron amargamente cuando escucharon a su maestro decir: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí están las preguntas que nadie hace. ¿Por qué la historia ha preferido contar la versión de los hombres que huyeron antes que la de las mujeres que se quedaron? ¿Por qué conocemos los nombres de los 12 que fallaron, pero apenas podemos nombrar a las que tuvieron valor? ¿Por qué la tradición ha glorificado a Pedro después de que negara a Jesús 3 veces, mientras que María Magdalena, que estuvo al pie de la cruz, fue reducida injustamente durante siglos a prostituta arrepentida? Porque los hombres escribieron la historia, y los hombres prefieren contar historias de hombres que fallan y se redimen, de hombres que hacen grandes promesas, aunque no las cumplan, y de hombres que huyen pero luego regresan para liderar. Pues estas son las 4 opciones, 4 teorías o 4 candidatos que proponemos en realidad alternativa. Entonces, ¿quién traicionó a Jesús de Nazaret? ¿Judas Iscariote? ¿Pedro la Roca? ¿Todos sus discípulos? ¿O no hay traición? Todo es un plan de Jesús, rigurosamente calculado. Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a Realidad Alternativa. Gracias por tu visita.